Le doy la bienvenida al coordinador de salud y bienestar de nosotros, Andrés Castañeda, coordinador. Andrés, con el gusto de saludarte. ¿Cuál sería tu balance planteando la vacunación contra las enfermedades respiratorias? ¿Qué balance tienes al cierre de este 2022 y obviamente pues en estos 4 años de gobierno federal? Bienvenido. Hola, gracias Gabriel. Pues mira, específicamente con las enfermedades respiratorias, habría que preguntarnos cuál, ¿no? Tenemos ahora una nueva enfermedad respiratoria que es la COVID, para la cual ya hay vacuna y el programa de vacunación cuando estuvo la emergencia fue muy bueno. Ahora todavía no sabemos exactamente qué va a pasar, ¿no? Ahora estamos viendo otra vez que están elevando los casos y tendríamos que estar pensando ya en cómo ahora en esta endemia, es decir, este virus que ya llegó para quedarse, va a estarse aplicando la vacuna o no, cada cuándo, a quiénes, ¿no? Esas son dudas todavía que tenemos. En cuanto, por ejemplo, a la influenza, vemos cómo durante la pandemia bajaron los casos de manera importante y ahora vemos un repunte fuerte. Sin embargo, sí está disponible la vacuna en los centros de salud, sobre todo para los grupos de riesgo, menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas con alguna comorbilidad, mayores de 65 años, y pues hay que irse a vacunar a sus centros de salud, ¿no? Esta parte también nos toca a nosotros como ciudadanía, pero esta vacuna contra la influenza se está aplicando desde octubre, ¿no? Y bueno, si no han recibido la vacuna, pues es recomendable írsela a aplicar, ¿no? También ha habido varios puntos ahí donde se está aplicando la vacuna. Y tenemos otras enfermedades respiratorias, por ejemplo, como el neumococo, que lamentablemente vemos como las coberturas han estado no en niveles ideales. Por ejemplo, la segunda dosis de neumococo se pone a los niños de 12 meses, menores de 12 meses, anda por ahí en un 80%, ¿no? Bueno, tenemos que estar arriba del 98, 99% de coberturas. Y si hablamos, por ejemplo, de las dosis aplicadas a adultos mayores, la misma vacuna contra el neumococo, pero 23 valente, que se pone en adultos mayores, venimos varios años con aplicaciones a la baja. En 2017-2018 se ponían arriba de 1.200.000, 1.300.000 dosis. Para 2021 solo se pusieron cerca de 300.000 dosis. Es decir, con esa enfermedad respiratoria específicamente, que no solamente causa enfermedad respiratoria, sino, ¿no?, puede causar otras, otro tipo de manifestaciones, pues ahí vemos que efectivamente tenemos un rezago importante. En general, con la pandemia, las coberturas en todo el país, en todo el país y en todo el mundo se fueron a la baja, pero en México nos hemos tardado particularmente en recuperarnos, ¿no? Y esto también va de la mano con una debilitación al sistema público de salud. Es decir, antes las personas, cuando nos sentíamos mal, íbamos al centro de salud, a la unidad de medicina familiar. Hoy vamos al consultorio de la farmacia, y entonces decimos en salud pública que son oportunidades perdidas, porque uno iba por un dolor de panza o por una medicina, y si no se había uno vacunado o iba con su niño o con su niña, pues ahí mismo le vacunábamos, ¿no? Y ahora pues esas oportunidades no se dan, y entonces empieza a volver más difícil encontrar esos espacios. También muchas vacunas se aplicaban en la escuela, ¿no? Y con la pandemia pues dejó de haber clases, y entonces ahí hubo también dificultades logísticas, no nada más de insumos, aunado a esto que ya veía yo en el bloque anterior, de la falta de vacuna contra el tétano, la falta de vacuna contra el papiloma humano, etcétera. ¿Qué preocupación podría darse? ¿Es real la preocupación de que enfermedades erradicadas vuelvan a surgir y se puedan convertir en un problema de salud pública? ¿Sí es real este problema, coordinador? Muy real, ¿no? Por ejemplo, nos pasó ya, ¿no? O sea, no tenemos que irnos muy lejos. Una de las principales amenazas es el sarampión. ¿Por qué el sarampión y no otras? Bueno, porque de todas las enfermedades prevenibles por vacunación, el sarampión es la más contagiosa. Entonces, si bajan las coberturas, pues la primera que se puede manifestar, o la primera con la que nos damos cuenta, es el sarampión. Y específicamente en 2019 nuestras coberturas pasaron de 2018 a tener una cobertura de la vacuna SRP, de la triple viral, de 98% a tener una cobertura del 73% en 2019. No es sorpresa que en 2020 hubo varios casos en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, pues no, ahí tenemos un claro indicador de que otras enfermedades ahí siguen, ¿no? Si bien tenemos enfermedades, bueno, la única enfermedad erradicada que tenemos es la viruela, tenemos enfermedades ya eliminadas, ¿no? Que el sarampión se consideraba una enfermedad eliminada,
y algunas controladas. Es decir, la influenza, por ejemplo, no la vamos a erradicar nunca porque es un virus que va cambiando, que se va acomodando, pero sí tenemos un programa, tenemos presupuesto, tenemos acceso a una vacuna que ayuda a prevenir los casos graves y hay que aplicarnos. Y en otros casos, por ejemplo, la vacuna de sarampión es maravillosa porque protege muy bien, pero pues hay que ponérsela a los niños y a las niñas. Si no se les pone, pues tenemos el riesgo de que este virus, que se contagia muy fácil, llegue, y sobre todo cuando tenemos casos con nuestro país vecino en Estados Unidos, que por temas culturales, esta política de las y los anti-vaxxers están volviendo. Ya vimos casos de polio, ya vimos casos de sarampión, más recientemente ahora apenas las últimas semanas, y aquí en México pues estamos muy cerquita, ¿no? Hay mucho tránsito de personas, de mercancías, de allá para acá y de acá para allá, no solamente con México, sino con todo el mundo. Entonces la mejor defensa que podemos tener hoy son las vacunas, que además en México tenemos personal altamente capacitado y tenemos acceso a todos estos biológicos que nos protegen. Entonces nada más hay que reforzar estas campañas de vacunación, de comunicación también, para que las personas pues se sientan seguras aplicándose estos biológicos, que hemos visto que también es un reto importante. Y vaya, no es una ciencia del otro mundo, ya no sabemos la receta, ya hemos tenido éxito, pero tenemos que reforzar sin duda la estrategia. Fíjate, bien dices, ya no sabemos la receta. Los recortes presupuestales entendidos en la austeridad, ¿está mal entendida la austeridad, mal aplicada en el sector salud, en donde entiendo y muchos de los especialistas con los que he platicado pues coinciden en que al contrario, en salud no se deben de escatimar? ¿Se está malentendiendo la austeridad en este sector salud, coordinador? Sin duda, ¿no? El recorte presupuestal en salud podría considerarse un crimen, porque sí, todo gasto en salud es una inversión, bueno, no todo, ¿no? Pero cuando hablamos en temas como, por ejemplo, de vacunación, sí, no sería normal que hubiera recortes. Ahora, específicamente en el tema de vacunación, sí es cierto que el presupuesto se disminuyó el 50% de 2022 para ahora el 2023. Esto no necesariamente nos debería de espantar, porque del 2021 al 2022 subió muchísimo, cerca del 1000%. Y esto sobre todo porque iba enfocado a la compra de vacunas contra COVID. Lo que es sorprendente es que se bajen los presupuestos sin saber qué se va a comprar. O sea, si no hemos definido todavía una estrategia para ver si se va a incorporar o no la vacuna contra la COVID, se bajó la mitad, que sigue siendo todavía muy superior al presupuesto que se tuvo años anteriores. La lógica es un poco, bueno, las vacunas por la COVID van a bajar de precio, sí, sin duda, y luego a lo mejor no vamos a tener que poner a tantas personas, pero no hemos definido una estrategia. Entonces se están poniendo presupuestos un poco a ojo de buen cubero y no sabemos exactamente qué se va a comprar. Y otra cosa importante, el gasto en vacunación no solamente implica comprar vacunas, sino también la capacitación del personal, el almacenamiento, la distribución, el conservación del área de frío. Todas esas cosas que sí, pues hay que ahora sí que meterlas a la balanza, porque son muy muy importantes, y si no tenemos presupuesto, aunque tengamos la mejor vacuna, no la vamos a poder poner a todas las personas que la necesitan. Déjame hacerte una última pregunta para cerrar este análisis que bien clarito nos lo estás poniendo en la mesa. Eso es en la responsabilidad del gobierno, los presupuestos. Me quedo con eso que comentas sobre es un crimen, un recorte presupuestal, pero ¿hasta dónde nosotros como sociedad, una sociedad pues sí, que no se cuida mucho, que le gusta mucho las garnachas, los tacos y las tortas, que por cierto pues es la hora, ¿qué tanto la parte de la prevención nos toca a nosotros como sociedad, coordinador? Esto es muy importante lo que dices. La salud siempre es una responsabilidad compartida entre todos y todas. Y estoy hablando no nada más de la sociedad civil y el gobierno, también estoy hablando de la industria, también estoy hablando de las y los profesionales de salud. O sea, es una responsabilidad compartida. Y en tema de vacunación, pues sí nos toca estar bien pendientes de cuál es la vacuna que me toca, de acudir, de llevar a mis hijos, a mis hijas, de informarme bien, de no estar replicando estos mitos que circulan en las redes sociales, de que el 5G, etcétera, ¿no? O sea, creo que hay una responsabilidad compartida. Y en temas de prevención, pues por supuesto, ¿no? Si me cuido yo, si tomo decisiones saludables, pues voy a tener menos riesgo, menos complicaciones en salud, y esto implica menos gasto para todos y para todas.
pero también es una responsabilidad compartida, en el sentido de que para tomar buenas decisiones, pues el gobierno, la industria, etcétera, me la tienen que hacer fácil, ¿no? Entonces, pues para que me pueda vacunar, tiene que haber vacuna en mi centro de salud más cercano. Entonces me toca a mí ir, pero también a las instituciones llegar y ponérmelo, y a los profesionales de salud ser amables, explicarme, etcétera. Digamos, es una responsabilidad compartida, es todo este tema de salud. Pues muy bien, coordinador, me quedo con esto último. Sí, a nosotros me queda clarísimo que nos toca, que por cierto, quizás no tiene que ver con las enfermedades respiratorias, pero que acaba de pasar la Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Venimos saliendo también del Día de la Diabetes y que pues en cierta manera hablan mucho también de nuestros hábitos como seres humanos, hábitos de consumo, de hábitos alimenticios, hábitos inclusive de nuestras actividades también que tienen que ver con el sexo. Bueno, pues ahí está, también nos toca a nosotros. Andrés Castañeda, coordinador de salud y bienestar de Nosotros, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Gracias a ustedes, bonita tarde.